Siendo ministros de Educación, integrantes Farina Judith Robles Villalba, Yanira Rivas Rivera, Diego Felipe Romero Cuellar, Eider Victoria Santos, Diana Margot Artunduaga López. Tutora Livia Zulay Ariza Pérez. Curso Estrategias Pedagógicas y Comunitarias para la Educación Inclusiva. Maestría en Educación, Corporación Universitaria Iberoamericana, mayo de 2023. Ley General de Educación, Ley 115 del 8 de febrero de 1994. En su contexto, la Ley General señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, cumpliendo con una función social de acuerdo a los intereses y necesidades de las personas que hacen parte de nuestra sociedad, fundamentada en los principios de la Constitución Política de Colombia, que contempla el derecho a la educación de la cual tiene cada persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra y en su carácter de servicio público. En la actividad número 3 se nos plantea realizar 10 reformas a la Ley General de Educación. Nuestro grupo la va a realizar en el marco del enfoque diferencial de discapacidad. En este curso nos plantea realizar 10 reformas a la Ley General de Educación y nos vamos a profundizar en el marco de enfoque diferencial de discapacidad. Artículo 8. La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. Reforma al artículo 8. Fomentar una sociedad incluyente que acepte, admita la diversidad sin discriminación, sin exclusión ni restricciones, para el pleno desarrollo personal y colectivo, en la que todos tengamos las mismas oportunidades y seamos aceptados con nuestras diferencias. Segunda reforma. Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación, que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional. Reforma al artículo 23. Comprender la educación inclusiva como área fundamental en el currículo y en el proyecto educativo institucional. Tercera reforma. Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos. Reforma al artículo 46. Modificar este artículo donde no se habla de integración, sino de procesos incluyentes a partir del Estado, la familia y la sociedad. Cuarta reforma. Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos. Reforma al artículo 46. Modificar ese artículo en donde no se hable de personas con limitaciones, sino por el contrario, personas con necesidades educativas diversas. Quinta reforma. Artículo 46, parágrafo primero. Los gobiernos nacionales y de las entidades territoriales podrán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos,
terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8 de la Ley 60 de 1993, hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación. Reforma al artículo 46, parágrafo primero. Todos los estamentos estatales y privados deben tener la obligación de ofertar educación inclusiva con personal cualificado para tal fin. Sexta reforma, artículo 48. Aulas especializadas. Los gobiernos nacional y de las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, que sean necesarios para el adecuado cubrimiento con el fin de atender en forma integral a las personas con limitaciones. Reforma al artículo 48. Todas las aulas de las entidades territoriales deben estar adaptadas y acordes para atender todo tipo de población, teniendo en cuenta la diversidad humana. Séptima reforma. Artículo 49. Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. Reforma al artículo 49. Todos los establecimientos educativos deben estar cualificados en diversificación curricular, no solo para alumnos con capacidades o talentos excepcionales, sino para toda la población que lo requiera. Reforma número 8. Al artículo 109. Finalidades de la formación de educadores. La formación de educadores tendrá como fines generales: formar a un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo. Reforma al artículo 109. Se debe realizar formación a los docentes en enfoques diferenciales, teniendo en cuenta la importancia y la necesidad de la educación inclusiva para todos y todas. Reforma número 9, artículo 202. Costos y tarifas en los establecimientos educativos privados. Para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo, cada establecimiento educativo de carácter privado deberá llevar los registros contables necesarios para establecer los costos y determinar los cobros correspondientes. Reforma al artículo 202. La educación debe ser gratuita y de calidad en todos los establecimientos educativos, donde el Estado garantice las condiciones para la atención de todos y todas sin distinción alguna. Reforma número 10, artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines. Primero, el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Segunda, la formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Tercera, la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia humana y a los símbolos patrios. Quinta, la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. La creación y fomento de una conciencia de soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación. La formación en la práctica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Reforma al artículo 5. Los fines de educación deben estar enmarcados en procesos de inclusión y diversidad, sumado a que el desarrollo de la ley no menciona la inclusión y la diversidad no es considerada como uno de los principales factores y fines del desarrollo educativo de toda la población. Posteriormente presentamos la bibliografía de la cual consultamos para realizar las posibles reformas a la ley 115/1994.